FM 105.9. Y recordá que podés escucharnos a través de la página www.parquevida.com, descargándote la aplicación TuneIn o bien escuchando la FM, como te decíamos, 105.9. Saludo a mi compañera en la mesa, Marcela Blanco, productora, encargada de la parte de arte y sustentabilidad. Muy buenas tardes a todos. Hola Lucas. Hola Lucas en la operación técnica, Lucas Payares, y ya tenemos en la mesa invitadas en un día muy especial. Hola, ¿cómo estás? Celeste en la mesa, Celeste Fierro. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y como decís, un día muy especial que veníamos corriendo para llegar a tiempo porque recién termina la movilización por el 25 de noviembre, que por suerte en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, fue una movilización muy grande, teniendo en cuenta que dentro de muy poquito va a asumir un gobierno, todo un sector, porque no es solamente una persona, sino es todo su gobierno completamente negacionista, antiderechos. Entonces creo que es importantísimo estar en las calles y ya ir marcando la cancha de lo que hemos conquistado y de la fuerza que tenemos para seguir defendiendo estos derechos y peleando por más. Sí, importantísimo. Venimos escuchando desde hace mucho en Ecológicamente esa palabra que es fundamental y muchas veces queda como que es solamente una palabra, derechos. Derechos adquiridos, derechos que tenemos desde siempre y que costó tantísimo que se empiece a reconocer. Y bien, empezamos un camino en el que todavía estamos a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Pero antes de seguir hablando, también tenemos otra invitada en la mesa. Podés Hola, ¿qué presentarte. tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Soy Julieta, ando con Cele todo el día. Así que acá estamos. Me encantó la presentación. Ando con Cele todo el día. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Compañeraza. Bueno, si quieren a tirar así sensaciones de lo que vivieron hasta acá en la plaza hoy. No, la verdad por lo menos a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que hay y me parece importantísimo en el contexto, como decía Cele, de marcar la cancha y decir que ellos ganaron las elecciones, pero que las calles son nuestras, son de las mujeres, son de las diversidades, son del movimiento socioambiental, de como los 30.000 detenidos desaparecidos, de las abuelas, de las madres. Creo que poner ahí en eso, que es el terreno donde nosotros conquistamos derechos, así que creo que nunca hay que soltarla, para nada. Totalmente. Después vamos a charlar sobre diferentes conversaciones telefónicas que hemos tenido a lo largo de este año y donde el denominador común es eso, la lucha, territorios, terrenos, y que no hay que dejar, que no hay que abandonar, porque más allá de de esas cataratas que hay de información, mediáticas y todo eso que se trata de imponer sistemáticamente, es el reconocimiento, es la valorización de aquellas cosas que se consiguieron y que corresponden, porque todo individuo tiene derecho a vivir dignamente. Sí, creo que lo fundamental en esto es eh, la cuestión de plantear no solamente los derechos que tenemos, sino que también tenemos derechos a que se apliquen, que se garanticen, porque hay una realidad que me parece que es también porque hoy tenemos que estar discutiendo que estos personajes nefastos lleguen al gobierno, que muchos de esos derechos que nos contaron tantos años de lucha, tantas compañeras, tantos compañeros. De hecho, se están cumpliendo un aniversario del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche, el día de hoy también, eh, y, y que no se vienen garantizando. Entonces, hay gran parte de la población que estos derechos, el derecho al trabajo, el derecho a una salud de calidad, el derecho a la educación pública de calidad, con docentes bien pagos, con escuelas que no se caigan a pedazos, con un ambiente sano, con el reconocimiento a los pueblos originarios, hay que decir que no están garantizados, no venían estando garantizados, y que eso también le abre la puerta a estos sectores completamente reaccionarios que lamentablemente, por decirlo, en contra de quienes nos vienen gobernando, en contra de las políticas de ajuste, de una inflación imparable, de que las y los trabajadores, a pesar de que tenemos trabajo, somos pobres, la opción de cambio haya sido
estos sectores que nos van a llevar a un futuro más oscuro, o al menos es lo que ellos quieren. Y creo que ahí está la resistencia, y por eso me parecía importante recién en el inicio decir esto, que estas movilizaciones desde el lunes, en realidad, a pesar de la sorpresa o la incertidumbre de que haya ganado la Libertad Avanza, Milei y compañía, la respuesta está en las calles, en las asambleas, en los lugares de laburo, en la organización, en cada sector donde estamos. Creo que es lo fundamental y que hay que seguirla peleando. Pedimos que continúes con nosotros acá en Radio Parque Vida en FM 105.9 y que no dejes y que invites a los demás, a las demás a sumarse, porque esto, más allá de lo que se llama lucha, es como te decimos en Ecológicamente sábado tras sábado, es abrir tu corazón y saber que hay gente que tiene necesidades, y ante esas situaciones, esa invitación que te hacen desde otro lado al individualismo, al egoísmo, al pensar que tenés que estar en esa cajita de cristal y no salir de ella, no es el buen camino. El buen camino que tenemos que seguir es el camino de mirar hacia nuestros costados, hacia atrás, para quienes quedaron relegados, y extender nuestra mano y decirle vení, nos acompañamos mutuamente. De eso se trata la vida, de vivir y saber que no vivimos ni solos ni solas. Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Porque es la radio que te hace bien, la radio que te informa, sin intoxicarte, te informa. Esas realidades que nos quieren abrazar, casi abrazar, apretar, nosotros te la contamos de una manera diferente, sin descuidar qué es lo que sucede. Y recordá, siempre, chequea lo que escuchás, chequea lo que lees, chequea lo que te dicen o lo que ves. No todo es cierto, no todo es verdad. Es el compromiso que tenemos como ciudadanos, ciudadanes, de chequearlo, esa información que nos llega, porque muchas de las cosas que suceden en nuestro país, en Latinoamérica en general, no son visibilizadas, y de eso se trata cada vez que nos juntamos. Bueno, estábamos hablando de muchas cosas en el cortecito, tan breve, pero de muchas cosas que tiene que ver con esto de descubrir a medida que vas caminando y que vas escuchando a la gente las situaciones que se dan en cuanto a lo ambiental. Nosotros con los referentes aprendimos que esto es socioambiental y que es... Sí, creo que es fundamental entenderlo desde una perspectiva, como decías, socioambiental. Muchas veces, podemos ir más para atrás en el sentido de que eran, los sectores, los ecologistas, solo les importan las ballenas, medio casi despectivamente, y en realidad lo que se cuestiona es un modelo productivo que afecta nuestra vida en su conjunto, porque no podemos mirar de forma aislada los distintos procesos territoriales cuando vemos que están la organización de los pueblos fumigados, cuando vemos que están las distintas comunidades denunciando lo que significa el fracking en el territorio de Vaca Muerta, por ejemplo, que es el territorio de pueblos originarios, territorio ancestral. Lo vemos en las comunidades también de Chubut, en Comodoro Rivadavia, en cercanías, donde por la actividad petrolera, las petroleras nunca les falta el agua, pero sin embargo las comunidades no tienen acceso al agua potable muchos días, semanas y hasta meses enteros sin acceso al agua potable. Entonces, si vamos viendo los distintos desarrollos de proyectos productivos, como les llaman quienes nos gobiernan, o de desarrollo, vemos cómo esos proyectos a los únicos que les significan ganancias es a las empresas, a las corporaciones, y que es en detrimento de los pueblos. Porque acá siempre está yo siempre juego con, son los nuevos espejitos de colores. Hace 5 siglos atrás, pero es lo nuevo. A principio de los 90 fueron las leyes que habilitaron el monocultivo, fue el avance de la frontera sojera, y eso trajo aparejado la utilización de los agrotóxicos, trajo aparejado la utilización de las semillas transgénicas. ¿Cómo afecta eso? No solo a las comunidades linderas, que son las que terminan siendo fumigadas, o
casos de niñas y niños ya directamente, bueno, hemos tenido que lamentar muertes por el consumo, digamos, de algunos de estos plaguicidas que afectan completamente la vida, sino que cómo nos afecta también en la alimentación al conjunto de la población. Bueno, ya está marcado que no hay productos que no tengan agrotóxicos, lamentablemente, y nosotros no vivimos cerca de los campos, y así en cada una de las comunidades, en cada una de las provincias, o sea, podemos extendernos en todo el mapa de la República Argentina y vemos cómo estos mal llamados proyectos de desarrollo, nosotros siempre decimos lo que contamina no es progreso, y la realidad es que, bueno, yo decía, en los 90 fue eso, después fue la minería de oro, de plata, que vemos las consecuencias en San Juan, vemos las consecuencias en Catamarca. Catamarca es una de las provincias con mayores índices de pobreza y desocupación, cuando siempre te venden que es, bueno, para mejorar, para salir de la crisis, y sin embargo es eso lo que ha sucedido, la contaminación de los ríos, después fue el fracking, bueno, ahora es la megaminería de litio. Vemos cómo los pueblos en Jujuy han dado una respuesta contundente a esta situación. Están las compañeras y los compañeros del Malón de la Paz todavía acá en Buenos Aires denunciando y haciendo visible este reclamo que es sobre sus territorios, pero además poniendo en discusión, bueno, ¿el litio para quién? Porque siempre me parece importante discutir esto. Yo en su momento, cuando era la discusión del oro, era, bueno, ¿para qué quieren el oro? Porque venían a decirte, bueno, pero vos no querés todos los instrumentos que se necesitan y lo que se necesitan esos metales. Le digo, bueno, pero abran las bóvedas y saquemos de ahí lo que se necesita para el conjunto de la población, para mejoras en la calidad de vida. Pero no les interesa eso. La realidad tiene que ver con una reserva de valor. Y bueno, y ahora lo del litio es el discurso de la transición energética. Quienes de verdad peleamos por la transición energética, decimos que tiene que ser de forma integral y discutir fundamentalmente para quiénes, cómo se hace, y con la discusión que tiene que venir desde las comunidades, cosa que no sucede en ninguno de los casos, porque lo que está discutiendo es una transición energética para el norte, una transición energética para los países europeos, que son los que hoy discuten, bueno, los autos con baterías de litio, y que si llegan acá seguramente no van a ser para acceder el conjunto de la población y de verdad tener una transición energética. Entonces, me parece que es fundamental, y termino con lo que empecé, de pensarlo desde una visión integral, que tiene que ver con el modelo productivo de este sistema capitalista, que el interés es en sacar ganancia y no en el beneficio para las mayorías, y que por eso tenemos que hablar desde la problemática socioambiental, porque no es solamente una cuestión de el ambiente como nos quieren hacer creer, sino que nos afecta en su conjunto, entendiéndonos como una integralidad a las personas, a la naturaleza, por supuesto. Bien, me sintetizaste así en un ratito tantas charlas que venimos teniendo con diferentes, como te contábamos antes, como te contamos a vos que nos estás escuchando, referentes de las luchas ambientales. Y es un denominador común. Se plantea progreso, desarrollo y puestos de trabajo. Y por ejemplo, hablábamos en octubre, a fines de octubre, el 28 de octubre, con, no es que me acuerde, estuve estudiando muchísimo. ¡Qué memoria! Sí, ¿viste? Dice, chau, Wow. se lo acuerdo. No, estuvimos escuchando antes de venir al programa durante todo el día. Y Jenny Luján, que es de la Asamblea por la Vida de Chilecito, de Mujeres Defensoras de la Agüita de Famatina. Ella junto a Cecilia Mata son unas luchadoras incansables y nos planteaban esto también, así como Pablo Di Giacomo la semana pasada de Río Negro. Hay una cuestión. Fabricio, perdón. bien, gracias, viste que cuando no me lo anoto ahí la memoria falla. Bien, y te plantean, se proponen puestos de trabajo con estos modelos productivos extractivistas. Ahora bien,
los puestos de trabajo de las economías regionales están completamente amenazados. Y sucede que en muchos lugares de nuestro país, cada vez que avanzó este tipo de modelo, los territorios quedan vacíos. Fabricio Di Giacomo, como nos cuenta Marcela, Fabricio, justamente nos decía, ya ha pasado, que después hay lugares que quedan como pueblos fantasmas. Porque la gente que trabajaba en ese lugar antes de que desembarcara este modelo extractivista, pierde sus trabajos. Entonces se va. Y después la empresa se va, como nos contaba él de un caso muy emblemático. Allá en Río Negro, se fue. ¿Y qué pasó? Porque dijo, bueno, ya está, esto no me rinde. No rinde más. ¿Y qué es lo que sucede? Y mientras tanto, sucede en Río Negro, como contabas vos también, en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, que nosotros hemos charlado y siempre la nombramos a Bebe Chasqui, que es una recicladora urbana. Y la verdad que ella nos decía, hace 30 años que extraen litio. Y es como que vuelven a contarnos que esto... Insisto, nosotros siempre aclaramos en Ecológicamente que no es que estamos en contra de... Pero si hay resultados ya. Es como que vos decís, ¿qué es lo que pasa? Porque además las empresas, las grandes empresas, no solo locales, multinacionales, sino extranjeras, hace mucho tiempo que están en Argentina. No es que vienen a hoy y dicen, che, mira que nosotros cuando empecemos... Entonces es como muy complicado entender de qué se trata esto que prometen y es muy complicado creer que se va a cumplir. Sí, yo creo que ya es hora de creer que no se va a cumplir y que tenemos que hacer otra cosa. Es muy difícil también en los marcos de que vivimos en una crisis social y económica muy profunda y que esos discursos claramente les rinden, porque también hay un sector de la población que termina comprando este discurso de, bueno, va a haber trabajo, progreso, porque ya la situación económica y social en esas comunidades, en esos territorios, es nefasta. Lo decíamos antes, digo, en esto de los derechos que se tendrían que garantizar. No es que hoy ya van a estar en riesgo, ya están en riesgo los derechos. Sí. Entonces, en ese punto, a mí me parece importante del análisis más global por qué insisten con estos proyectos. Porque si nos ponemos a ver, yo nombraba desde los 90, pero miremos los últimos, me parece que 4 años atrás, cuando asumió este nuevo gobierno, Alberto Fernández, hicimos un juego con unos videos mostrando que las aperturas de los años de sesión de los distintos gobiernos, el eje lo ponían en los proyectos extractivistas. O sea, no fue solo Alberto, no fue solo Macri, no fue solo Cristina, pero todos iniciaron sus años legislativos con discursos donde el centro estaba puesto en los proyectos extractivistas. Entonces uno se pregunta lo que vos decías, bueno, pero ¿y por qué? Si está demostrado que no genera ningún beneficio para la población, porque no les interesa en un punto el beneficio para el conjunto de la población. Sus negocios están puestos en los marcos de un mercado internacional que nos tiene a nosotros como una subcolonia, una semicolonia que entrega materias primas al mercado internacional. Entonces, estos proyectos rinden para ese mercado internacional que termina beneficiando a las empresas multinacionales, al imperialismo. De hecho, no nos olvidemos que hace muy poquito salió, ahora no me va a salir el nombre, marcando que el centro estaba en el Triángulo del Litio, que Argentina, y es una funcionaria yanqui. Además, nosotros tenemos las mayores reservas de agua, agua dulce y en nuestro país, que también está puesto un ojo en esto, en el marco de la crisis climática que se vive a nivel global. Entonces, en ese sentido, creo que entender el por qué siguen avanzando esto tiene que ver con la crisis capitalista internacional, que intentan lograr salir de esta crisis con distintos mecanismos, en este caso con el extractivismo como bandera, para sacar mayores recursos en menos tiempo sin importarles absolutamente nada. Lo bueno, porque si no parece que es todo oscuro, aunque lamentablemente tenemos que decir que en todos estos años lo que han hecho es
ir golpeando y cada vez perjudicar más a estas comunidades. Vemos las inundaciones, vemos todos los años cómo se termina incendiando cada rincón de nuestro país, los calores extremos acá en la ciudad, muchas veces, bueno, pero ¿y en la ciudad qué pasa? Bueno, en la ciudad esta misma lógica lleva a la destrucción de los pocos espacios verdes que tenemos, el negocio inmobiliario avanzando sobre este derecho al espacio verde, a poder tener el río, el acceso al río, cosa que no existe hoy. De hecho, hay avances de proyectos tanto en la costanera norte como en la costanera sur, que son humedales, como hemos discutido mucho en relación a la ley de humedales, ley que fue promesa de campaña y que se están yendo y nunca se trató, y que tiene que ver con los negocios y los acuerdos que tienen los mismos gobernadores de los espacios políticos con estos proyectos extractivistas. Entonces creo que tiene que ver con eso, y lo bueno es que hay una resistencia creciente desde las comunidades. Bueno, este año se cumplieron aniversario redondo de lo que fue el No es No en Esquel, el no a la mina. Fue la primera vez que a través de un plebiscito vinculante se frenó un proyecto minero en Esquel. Y después tenemos en Chubut, cuando modificaron la ley, hubo una verdadera pueblada para que eso caiga, que por supuesto hay que estar atentos porque ya hay proyectos para que se vuelva a avanzar con esta idea. Y fíjense la lógica, yo hablaba lo de los espejitos de colores, pero también con el mismo discurso de lo que fue la conquista, de lo que fue la conquista española, decía, después la conquista del desierto, este discurso de, bueno, no hay nada. En esos territorios no hay nada. Y en realidad es desconocer que hay comunidades, que hay formas de vida, y en Chubut pasa eso. En la meseta quieren hacer creer que no hay nada y que lo único que va a salvar la economía de la provincia y demás es llegar a ese lugar que no vive nadie, que no hay nada, que no va a afectar a nadie, y en realidad sí hay comunidades, sí hay economías regionales que después se ven completamente afectadas. Pero bueno, digo, en Chubut fue lo de Mendoza, cuando también quisieron tocar la 7722, que protegía el agua contra los proyectos extractivos, y me parece que eso también muestra un avance en el sentido de la lucha y de la resistencia a estos proyectos, que por supuesto tenemos que seguir dando, porque como ellos no bajan los brazos, bueno, nosotros tampoco los tenemos que bajar en la defensa de nuestra vida. Y hablando de charlas buenísimas, vamos a tener una charla con Gabriel Keppel. Él es dibujante en salud socioambiental. Placer ver esos dibujos que te dicen todo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Pronuncié bien tu apellido? Está muy bien pronunciado. Bien, buenísimo. Era una duda que teníamos, ¿viste? ¿Cómo andás? Sí, es lo más difícil. ¿Qué se puede decir desde el arte? Desde eso de dibujar y representar las realidades, esto que nos sucede, que nos atraviesa. Mira, recién los escuchaba estas reflexiones que hacían de cómo el pensamiento ambiental se había ido transformando desde ese ambientalismo naif de los 80, 90 a este ambientalismo más crítico del pensamiento socioambiental. Y ahí me parece que entre todas las dimensiones que se ponen en tensión, el arte entra a jugar un rol fundamental. En estas épocas tan crudas que estamos viviendo, me parece que la potencia que tiene el arte para sensibilizar y para convocar, para denunciar, pero también me parece que en el arte hay no voy a decir un norte porque no estamos de acuerdo con esos puntos cardinales, pero digo, hay la posibilidad de abrir caminos ahí, y en ese sentido también de imaginar, de poder proyectar el mundo en el que queremos vivir, ¿verdad? Esto de abrir futuros, de crear futuros, y me parece que en todo eso el arte está muy convocado en estos tiempos, y sobre todo dentro de estas problemáticas socioambientales.
Sí, es importantísimo, eso hablábamos recién con Celeste y venimos escuchando a todas aquellas personas que pasan por el programa, de esto de hacer hincapié en que es socioambiental. Es fundamental entender que nosotros estamos inmersos en la biodiversidad, estamos en el medio ambiente, no estamos fuera, no es que destruimos un lugar y listo, ya está, total está lejos, como hablamos recién en el corte, no pasa nada. No te preocupes, yo voy a sacar esto que tiene la tierra, que me va a beneficiar económicamente y no pasa nada más. No, se altera el clima, se altera la salud de las personas, empezamos a tener los recursos en escasez. Recursos, yo digo recursos y pido disculpas porque Jenny, Luján y Cecilia Mata de La Rioja me dicen, no son recursos, son bienes comunes. Por favor, los términos después se los apoderan y te dicen, son recursos. Vamos a usarlos hasta que claro, así que pido disculpas porque yo dije aprendí, el otro día le dije al aire cuando hablamos aprendí y bueno, si me está escuchando ahora va a decir no aprendió nada, se olvidó. No sirvió de nada. Pero bueno, fíjate ahí el tema del lenguaje también, cómo está en disputa y estas cuestiones que a vos te lo podemos perdonar que uses recursos en lugar de bienes comunes y de a poco vamos haciendo estas transiciones, pero qué importancia que tiene esto que decía Reyes, ¿no? Bueno, el arte en su poder simbólico, el lenguaje también, en esto de lo simbólico, qué necesario que es recuperar, rebautizar, renombrar, nombrar cosas que están invisibilizadas. Viene todo por ahí, me parece. A vos te perdonamos todo, a los malos no les perdonamos que utilicen, por ejemplo, transición Claro. energética. No les perdonamos nada a los malos. Transición energética que a veces es más o menos como cuando vas al odontólogo, que te tenés que aguantar el torno, se quedó sin anestesia, te tenés que aguantar el torno, te dice, bueno, pero mira que cuando te ponga, no sé, el implante, cuando te ponga lo que te tenga que poner, vas a estar bien. Bueno, en el mientras tanto vamos rompiendo todo. Bueno, es que acá el drama de esto, a diferencia del odontólogo, es que nunca estamos bien. Claro, acá, bueno, te vas sin la muela. Punto para los odontólogos. Sí, tal cual, a mí hay algo que me convoca y haciendo por ahí un poco de memoria de los caminos que fuimos andando hasta llegar hasta acá, ¿verdad? Decir, bueno, cómo es que desde lo personal empecé a vincularme con estos temas y sobre todo desde esta perspectiva artística. A mí me pasó que, bueno, yo crecí en San Lorenzo, que pertenece al cordón industrial acá de Santa Fe, entonces imagínate que es una zona muy bombardeada, muy contaminada, industria petroquímica, cerealeras, lo que vos quieras, ¿no? Vas atravesando el cordón y van pasando así ráfagas de olores, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es celulosa, esto es aceitera, esto es sulfacida en ese momento, qué sé yo. Y claro, es lo que ahora llamaríamos, ¿verdad?, esta configuración de un territorio de sacrificio, que en ese momento no tenía esa denominación. Y yo siempre dibujé, desde siempre, ¿verdad? La gente deja de dibujar, no empieza a dibujar. Y empiezo a estudiar medicina pensando que, con dos cuestiones en mente. Primero empecé a entender la contaminación del lugar donde vivía, a ver cómo estaba afectando la salud, y después también porque era para mí una forma de decir, bueno, yo cultivo el dibujo, pero ¿qué historias voy a contar a través del dibujo? Entonces me parecía que había algo ahí en el trabajo de la medicina, algo muy potente para entrar en contacto con historias que valieran la pena ser contadas. Y esas dos cosas en realidad ocurren cuando llego al último año de la carrera y conozco a Damián Berseniazzi, que en ese momento coordinaba la práctica final. Entonces ahí cuando presencio los primeros seminarios que daba él, es como que digo, bueno, acá está, cerró todo. Durante 5 años estuve estudiando en una carrera que daba lo mismo que se dictara en Rosario, que en Salta, que en Neuquén, y de repente cuando Damián pone sobre la mesa esto de la mirada socioambiental, vos decís, bueno, claro, esto es lo que estaba buscando, y a partir de empezar a trabajar con los campamentos sanitarios y recorrer los pueblos fumigados, es eso, ¿no? Entrar en contacto con las historias, con las pequeñas historias, las historias cotidianas de la gente que vive y atraviesa
en su cuerpo, en su día a día, todos los impactos de los distintos extractivismos y las transformaciones que sufrieron, las miradas que desarrollaron en torno a eso, las palabras que le pusieron a esos momentos, a esos lugares. Y ahí, digo, se empieza a tejer esto de lo socioambiental y lo artístico en una forma de, bueno, poder recuperar todas esas vivencias, que de nuevo ahí aparece todo el potencial del arte, porque digo, todo eso también lo recuperamos en cifras estadísticas, en investigaciones, en publicaciones más académicas, más científicas, pero bueno, ahí si eso puede dar cuenta de una parte de todas estas luchas socioambientales. La dimensión artística me parece que termina de completar eso con una fibra más íntima, que es mostrarlo desde otro lugar, ponerlo sobre la mesa de otra forma, acercárselo a personas que nunca jamás van a venir a pisar los lugares por los que anduvimos y tratar de conmoverlos o generarles ahí una incomodidad, una reflexión, una tensión. No sé si me estoy yendo por las ramas. No, está perfecto, no, está buenísimo. Aparte, a mí me gusta hablar mucho, ya se dio cuenta Celeste, ya saben todos acá. O sea, somos una combinación muy mala para un programa de radio. Está buenísimo, y voy a decir algo que no sé si debería decirlo. Nuestros amigos de Happy Hours que empiezan a las 8 de la noche, a las 9 no vienen. No quiero decir. Acá no quedamos. Siempre nos avisan, ¿no? Y mandaron mensaje y dijeron, no vamos hoy, así que, porque ya saben que... Ya saben que cada vez que tenemos charlas, ¿viste? Obviamente queda claro que no es por mí, ¿no? Que yo pobre Marce que tiene que aguantar las críticas. Bueno, pero así como me gusta hablar, me encanta escuchar. Entonces, para mí, las charlas está bien. Y me parece que estamos en un momento donde hay tanto individualismo, como decíamos antes, y donde nos quieren separar, donde quieren sacarnos hasta ese hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue? Del barrio, del vecino, la vecina. Me parece que está bueno que nos juntemos a charlar, que es la manera de que nosotros sepamos qué le pasa al otro. No, y a mí me parece que están muy buenos estos espacios, uno que está acostumbrado por ahí a que te invitan a algún que otro medio y es todo cronometrado, que tenés que en 5 segundos decir toda la idea, y vieron que la parte de sintetizar no es la mía. Entonces está re bueno para poder intercambiar, fundamentalmente, que creo que es lo que muchas veces nos cuesta desde distintas visiones, desde distintos posicionamientos, con un objetivo, creo, que es cómo se logran coordinar y entrelazar muchas de todas estas luchas. Yo recién lo escuchaba y me acordaba, además de Damián, por supuesto, de Facu Fernández, que seguramente lo debe conocer, que hemos hecho muchas actividades con él, en medicina, con compañeros de otros espacios, también llevando este debate de cómo también en lo académico, cómo hace falta poner otra mirada que no es la del modelo médico hegemónico. Bueno, acá está el laburazo que hicieron compañeras del Garrahan en relación al pedido de que se ponga, digamos, en funcionamiento la historia clínica ambiental, que es un hospital que cumple no solamente sus funciones aquí en Capital Federal, sino que llegan niñas y niños de todo el país y muchos de ellos afectados por estas cuestiones socioambientales que tienen una incidencia tremenda, el extractivismo, los agrotóxicos. Entonces, no tener una ficha socioambiental no puede llevar adelante, digamos, una historia clínica, marcar justamente de dónde vienen todas estas enfermedades, estas dolencias, y que están completamente entrelazadas, y por eso volver a esto de, bueno, que es socioambiental y que es clave, al menos para nosotros. Bueno,
tendrás como para dibujar si querés después de una charla así que puede durar un montón, Gabriel. Viste que lo en la resumís historieta con... hay que ser más sintético. en la radio ustedes tienen una gran ventaja. Es verdad. Sí, no tenés que dibujar una semana seguida. Un papiro. Claro. No vendría mal tener una historieta, ¿no? Ahí contando las cosas que pasan. Bueno, habría que venderla en la esquina de cada No, y barrio. es re importante para Sí. cómo llegar hacia los distintos lugares, los distintos sectores. Bueno, en Neuquén, en su momento, las compañeras y los compañeros de la multi contra la hidrofractura habían hecho materiales para llevar a las escuelas, entonces trabajar desde ahí, por supuesto éramos muchos que laburábamos en educación, entonces tenías ahí una puertita abierta, porque no es que en todos lados podés entrar con estos temas. Entonces creo que es muy bueno para ir ocupando todos los espacios que por supuesto ellos con cantidades de publicidad siguen vendiendo esto que es progreso. Totalmente, y Claro. me parece que el arte, yo recién lo escuchaba a Gabriel mientras él nos contaba su historia, cómo había llegado hasta el arte, cómo había llegado a este espacio de salud socioambiental y recordaba la charla que tuvimos la otra vez con Mariano Pini de una obra de teatro que se llama Grafa, Memoria de un Pueblo, que representa la historia de la fábrica Grafa, que tiene una historia tremenda que los invito a ver. Mañana es la última función en el Espacio Cultural 25 de Mayo, en Avenida Triunvirato 4444, porque dije, yo voy de memoria. Y él me dijo, mira, te vas a acordar, porque son 44. Y se me rió. Dijo, de esto te vas a acordar, y me quedó grabado. Buenísimo, viste que siempre hay que tener ahí una referencia para acordarte Totalmente. las cosas. Y él también, a través de esa obra de teatro, también cuentan una historia que tiene que ver con los comienzos de la explotación del suelo para la producción de algodón y la representación de una empresa, de una fábrica, que atrás tiene una empresa que cierra y que bueno, que es una historia que se repite, no la vamos a spoilear, anda a verla, mañana es a las 8 de la noche la última función y bueno, y que a veces la gente en la sala, a nosotros nos pasó, se levanta y esto no es arte. ¿Cómo que no? El arte está atravesada por este contexto. Ujú. Pasa que no te podemos contar siempre a través del arte todo lo lindo, que en realidad tampoco es que está sucediendo y un montón de cosas que tenés que mostrar y me parece que eso está buenísimo. Completamente. Sí, total. Hay una cuestión más ahí en relación a esta capacidad de lo artístico, que tiene que ver con la capacidad de lo que nos sensibiliza, lo que nos puede conmover, el arte que surge del pueblo, tiene que estar puesto ahí como una guía, porque vos fíjate que no existe un poema a los transgénicos, no existe una canción que hable de los plaguicidas, digo, porque no hay un hecho artístico ahí. Ahí hay una estética del capitalismo que no conmueve a nadie. Digo, nadie ve un campo de soja y se emociona. ¿No pasa? Uno se emociona cuando va al monte, cuando se moja en el río, cuando le cae la lluvia. Entonces, digo, estas cuestiones de cómo la estética de los pueblos, en el arte, me parece que es muy importante porque nos está marcando ahí un camino, bueno, por dónde hay que ir. Digo, si lo que nos conmueve está a empezar a construir esos otros escenarios que no nos humanizan, no nos unen, no nos vinculan. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 1 o 2 años con el proyecto de Cuerpo Territorio, que es una herramienta de diagnóstico comunitario que también pone en juego el arte, ¿verdad? Como representar gráficamente lo que está pasando en el cuerpo territorio que cada uno habita. Y lo hacemos por ahí con los estudiantes de medicina y construimos el cuerpo territorio de la ciudad, identificamos los espacios saludables. Vos decís, bueno, cuando hacemos ese ejercicio aparece esta cuestión de decir, bueno, el espacio saludable dentro de la ciudad es el espacio que está de cara al río, es el espacio verde dentro de la ciudad, donde se encuentran con otras personas, donde se arma una feria, donde se juntan a
a bailar, donde aparece la expresión del arte. Entonces vos decís, bueno, y entonces esas moles de cemento, esos shopping, esas cuestiones que no parecen señalados como saludables, ¿por qué sigue proliferando eso en vez de esto otro, que es lo que estamos reconociendo que nos hace bien? Entonces, ahí me parece que también hay un punto interesante para reivindicar el rol del arte y lo que tiene para decir el arte, que siempre queda en un plano secundario o terciario, ¿verdad? En las discusiones, en los debates. Sí, creo que también está la importancia del acceso a ese arte, a esa cultura, que muchas veces estos sectores que, bueno, te dicen, bueno, esto no es arte porque toca cuestiones sociales, también es cómo se logra que el conjunto de la población acceda al arte, a la cultura, que hoy estamos privados, porque muchas veces eso está completamente privatizado en el sentido de la posibilidad de acceder por los costos, porque ya se ve como un privilegio, porque el conjunto de la población no tiene el derecho de irse al cine, al teatro o a escuchar una banda, y creo que lo que se hace desde el arte popular, desde lo social, creo que es importantísimo y hay que darle una relevancia gigante. Bueno, acá en la ciudad es cómo se fomenta ese arte y esa cultura desde otro lugar. Bueno, de hecho, el tema del tiempo es que estamos invitadas a una obra de teatro de un grupo que es un grupo comunitario que viene... Los vecinos de Barracas. Los vecinos de Barracas, que viene hace años y sosteniéndose, digo, bueno, ellos con muchos años, pero después hay distintos grupos y siempre son como más pequeños y por supuesto es la pelea como de todos los días para lograr mantener esos espacios porque siempre terminan estando al final de la fila, digamos, de los proyectos de los gobiernos. Bueno, Gabriel, casi que tendríamos que seguir y charlar y juntarnos en otro momento también, y te invitamos a que vengas a la mesa cuando quieras de Ecológicamente. Cuando ande por Buenos Aires. Claro, sí, bueno, pero ¿por qué no? A Damián lo tuvimos cerca. A Damián, cada vez que hay una charla y lo cruzamos, le grabamos algo. Sí, le digo, Damián, ay, sí. Pero siempre es un placer, obviamente, para nosotros charlar con ustedes y esto, intercambiar ideas, escucharlos. Aprendemos muchísimo. Nosotros acá en el programa siempre decimos que esto es un aprendizaje constante. Así que te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y bueno, y ya sabes, el aire está a disposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de hoy y sí, seguramente cuando ande por Buenos Aires un sábado les cae un mensaje mío para poder ir en vivo. Ah, buenísimo, te compramos todo lo que necesites para dibujar también. Estaba esperando el momento. Pero... Como esos shows, viste, que tocan y alguien dibuja, a cada programa de radio dibujo. Buenísimo. Están muy buenos los dibujos. ¿Querés compartir con nosotros y con quienes nos están escuchando tu Instagram para que puedan visitar a aquellas personas que hayan escuchado esto, que vayan a escuchar? Sí, es Gabriel Keppel, el apellido es medio complicado, Keppl. Seguramente si ustedes lo comparten en las redes va a ser más fácil. Bien, sí. Está el Instagram, principalmente es lo que está más actualizado. Pueden encontrar a lo mejor algo en ArtStation, que es una plataforma también de arte, ilustración, pero en el Instagram está todo más actualizado. Genial. Vamos a ponerlo también después cuando hagamos la publicación, porque siempre es muy interesante tener... el acceso, como decía recién Celeste, a este tipo de arte. Gracias, Gabriel. Buenísimo. Muchísimas gracias. Abrazos. Te mandamos un abrazo, saludos para todos allá en Salud Socioambiental. Serán dados. Hablábamos recién con Gabriel Keppel, él es dibujante en Salud Socioambiental, el arte ahí atravesándonos en esta lucha, llegando a cualquier rincón, así hasta el lugar más lejano, esos lugares que te dicen también, bueno, sí, total, vamos a intervenirlo. Que el arte intervenga es un placer. Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9, vamos por este camino juntos, porque juntos venceremos.
yo sé, con mucha fe, que pronto venceremos. Juntos venceremos, juntos venceremos, juntos venceremos, sí. En mi alma yo sé, con mucha fe, que pronto venceremos. Tomados de su mano, tomados de su mano, tomados de su mano, sí. En mi alma yo sé, con mucha fe, que pronto venceremos. No tendremos miedo, no tendremos miedo, no tendremos miedo nunca más. En mi alma yo sé, con mucha fe, que pronto venceremos. Solo con justicia, solo con justicia, viviremos en paz. Quiero que mi país sea feliz, por amor y libertad. En mi alma yo sé, con mucha fe, que pronto venceremos. Y pronto venceremos, decía Guillermo Prein, con justicia para nuestro país. Es lo que necesitamos, y esa justicia que sea justa. Parece loco, pero es un deseo, es un anhelo que tenemos muchos acá en nuestro país. Y bien, ¿cómo la están pasando? Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Bien? Si pudiéramos nos quedamos hasta las 22 horas, ¿o no? Qué bueno, ya escucharon que nos dejaron quedarnos hasta las 22. Aprovechaba cualquier excusa para quedarse. Bien, y recién estábamos hablando, comentando de la educación pública, de la salud pública también la podemos involucrar, y de esto, viste que uno va reflexionando a medida que va pasando el tiempo y que va escuchando tantas cosas, y vos decís, esto de el Estado, qué función tiene que cumplir el Estado y qué importante que es con la educación, con la salud, un Estado que debiera estar siempre presente, y que sin embargo lo que escuchamos es que todo privado, todo privado, todo privado, y hace un ratito hablábamos, entre otras cosas, muchas cosas fueron privadas durante tanto tiempo,
y los resultados tampoco fueron buenos. No, y creo que en esto del Estado, creo que siempre hay que problematizar qué Estado y para quiénes, porque también el Estado, nos venden desde siempre que el Estado somos todos, que todos somos iguales ante la ley, y en realidad quienes están manejando el Estado privilegian siempre al sector, a su sector, a quienes se benefician, y hay una retroalimentación en eso, y lamentablemente quienes nos han gobernado hasta acá, y bueno, este año, en los 40 años de haber recuperado la democracia, digo, también cuestionarse y problematizar, bueno, qué significó esta democracia, qué democracia es la que queremos, cuál es la democracia que defendemos, porque si es esta democracia donde un puñado decide por las mayorías, decide siempre al servicio de las corporaciones, decide en contra de la vida, decide en contra de la salud, de la educación, bueno, esta democracia no es la que queremos. Por eso tiene que ser una democracia realmente participativa, que tiene que ser desde abajo, desde las comunidades, donde las instituciones sean construidas por el conjunto de la población, desde las y de los trabajadores, porque si no, lamentablemente nos inculcan o nos quieren hacer creer que la democracia que nos merecemos es la de votar cada 2 años y después tenemos que quedarnos en nuestras casas esperando a que cumplan lo que prometieron y que nunca lo hacen. Entonces también tiene que discutirse, me parece, que eso, porque si no avanzamos en este tipo de discusiones, si no avanzamos creo que en sacar conclusiones por qué hoy estamos acá, responsabilidad de quiénes es que hoy estemos acá, la historia se va a volver a repetir. Entonces siempre está el debate de, bueno, es el menos peor, tenemos que elegir por esto, porque el que viene es aún más peor, y en realidad ya estamos cansados de elegir entre los menos peores, porque los menos peores nos han traído hasta acá. Entonces creo que también es un momento de sacar esas conclusiones para lograr construir desde otro lugar, desde otro espacio. Bueno, nosotros, nuestra construcción no solamente es social, es socioambiental, es desde los aspectos de género, lo barrial, sino que es política. Nosotros desde el MST somos parte del Frente de Izquierda Unidad, damos esa batalla también en cada lugar. A mí ahora me va a tocar en la legislatura, en un contexto distinto en términos de la legislatura de la ciudad, pero en un contexto también bastante complejo a nivel nacional, y creo que cada uno de esos espacios hay que utilizarlos, llenarlos de contenido, llenarlos de participación, porque en realidad lo que intentan hacer es separar la organización, la participación, los reclamos y la lucha de donde se toman esas decisiones, y nosotros decimos, bueno, que las decisiones tienen que tomar ahí afuera e imponerlas, si se quiere, en el debate político de todos los días. Sí, que viste que hace un ratito dábamos un consejo, que es que aquella persona que nos escucha, que chequee lo que lee, lo que le dicen, lo que escucha, eso de tener la televisión encendida y después repetir qué es lo que pasó, que pasa esto y por qué pasa esto. Y me parece que esto que vos planteás también es muy importante, entender que y saber que cuando uno cuestiona, incomoda muchísimo, porque siempre va a haber un sector que lo que quiere es imposición, es imponer absolutamente todo, porque esa es la única verdad y no te permite cuestionar. Simplemente lo que queremos será llegar a ese buen vivir del que nos han hablado tanto tiempo. Entonces, para llegar a ese buen vivir, ¿por qué no cuestionar? ¿Y por qué tenemos que aceptar todo el tiempo que nos digan es por acá, sabiendo que si hemos ido por ahí y después nos corrimos a penitas un poquitito y los resultados siguen siendo los mismos, hay algo que está fallando? Así es, yo creo que es clave la de cuestionar. Quienes trabajamos en educación creo que es lo mejor que podemos inculcar, si se quiere, que es cuestionar todo, repreguntarse absolutamente todo, buscar esa información en otros lugares, porque lamentablemente lo que les sirve a quienes nos gobiernan es que no se cuestione absolutamente nada, que se mantenga este status quo que es en beneficio para un sector, que es un sector minoritario,
que nunca pierde, a pesar de las mayores crisis, son los sectores que nunca pierden, y sin embargo los que perdemos somos el conjunto de la población, de quienes vivimos de nuestro laburo. Entonces, en eso creo que es clave para también permitirnos en este cuestionamiento que surjan de ahí las propuestas de cómo lograr una superación. Y yo creo, y nosotros sí planteamos que hay que dar vuelta a todo en realidad, que hay que cambiar todas las bases de cómo está planteada hoy la sociedad en términos de los modos de producción, los modelos de ciudad, el modelo de el relacionarse con la naturaleza. Creo que es clave cuestionarlo y plantear otras alternativas que para nosotros tiene que ser desde abajo, discutiéndolo democráticamente con toda la población, con las y con los trabajadores adentro, que en términos de lo que veníamos discutiendo, nosotros somos concretas en el sentido de que se tienen que prohibir todas las técnicas extractivistas. O sea, nosotros no podemos discutir, bueno, si nosotros somos gobierno y están las trabajadoras y los trabajadores tomando las decisiones, seguir avalando estas técnicas, porque son completamente destructivas. Lo que se tiene que discutir, como decíamos antes, es, bueno, necesitamos estos bienes comunes, estos materiales. ¿Para qué los necesitamos? ¿En función de quiénes? ¿Cuánto se necesita? ¿Cómo se extrae? Eso, ¿qué impacto tiene? Y que sea discutido de forma democrática, que se implemente, digamos, también estas decisiones de esa manera, porque va a ser la única forma en donde de verdad tomemos en nuestras manos esas decisiones, y no hay más sabio ni más sabia quien labura en esos lugares, quien vive esas realidades. Nosotros lo ponemos en ejemplos en salud pública, por ejemplo. ¿Quién mejor que conoce el hospital que la enfermera, que los médicos, que los técnicos y todo el personal de salud? No hay nadie que lo conozca mejor. ¿Por qué no son ellas y ellos los que lo manejen y digan cómo tiene que funcionar, qué presupuesto se necesita, qué insumos, cuánto personal? Y sin embargo lo deciden otros que por lo general lo que buscan es la ganancia en el sector privado, y que eso golpea lo público. Entonces, por eso volvemos a lo anterior, por eso el derecho a la salud pública tampoco está garantizado en su totalidad, porque tenemos profesionales mal pagos, en la ciudad la enfermería no reconocida, no hay insumos en cantidad, y entonces ahí vemos cómo se empiezan a deteriorar esos derechos que hemos, por supuesto, conquistado, que hemos defendido. Somos uno de los pocos países que aún podemos decir que tenemos salud pública, educación pública, y ha sido a partir de las luchas, pero bueno, necesitamos que esos derechos se garanticen de forma real y concreta, y eso es presupuesto que está destinado para otros sectores. Y pareció que en algún momento se les iba a escuchar cuando vos hablas de la salud pública, quienes había que escuchar, que son los que están las 24 horas todos los días laburando. Pareció que en la pandemia se abrió una ventana y sin embargo se cerró más rápido de lo que creíamos. Sí, creo que son esos momentos de mucha crisis en los que te permiten dar otros debates. Y ahí, por ejemplo, se había puesto sobre la mesa la discusión del Sistema Único de Salud, que para nosotros es parte de nuestro proyecto. ¿Por qué tiene que existir 3 estamentos en salud? Está lo privado, está las obras sociales y lo público. ¿Por qué no hay un sistema único, público, estatal, gratuito, de calidad, que sea para el conjunto de la población? ¿Y por qué hay un sector que se queda sin su negocio? Por eso no hay. Sin embargo, porque si queremos garantizar el derecho a la salud del conjunto de la población, tendría que ser un sistema único de salud, con todo el presupuesto necesario, con todos los insumos, con todos los profesionales. Pero bueno, volvemos a la misma lógica de este sistema, que quienes nos gobiernan son los que los terminan defendiendo. Cuando arrancábamos la charla, que llegaron acá a la radio, hablabas de tomar las calles, de estar en las calles, ¿no? Y prontamente, en unos días nomás, el 4 de diciembre, hay una marcha, ¿no? Queremos invitar a todos los que nos están escuchando, y bueno, si querés contarnos un poquito. Bueno, es una convocatoria todos los 4 de todos los meses. Ya hace años que
que hay movilizaciones en distintas partes del país y esta en particular tiene un peso enorme por la situación en la que estamos atravesando y por eso es convocar a todas y a todos a que participemos este 4 de diciembre en esta enorme movilización que el centro es para seguir denunciando todas estas políticas extractivistas y creo que como veníamos en la charla, no solamente en la denuncia, sino que también planteando alternativas y es desde los espacios en los que logramos trabajar de forma conjunta para poder plantear justamente que hay una salida distinta y que esa salida tiene que ser al servicio de las mayorías. Impresionante. 2026 hasta 2025 tenían tiempo. Impresionante cómo calculó, dijo, me cuesta sintetizar y justo, yo estaba mirando porque dije, a ver. Mira, yo no lo estaba mirando. Me ganaste. Mira, yo no hubiera podido. Bien ahí. Bueno, ¿cómo la pasaron? Muy bien, muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo, te comentamos por si recién te sumás, estuvimos hablando con Celeste Fierro, discúlpame. Con Julieta Luna. Con Julieta Luna, que ella nos dijo, acompaña a Celeste, ahí vino, es estuvo... mi sombra, mi luz. Qué bueno, sí. qué grande. Bueno, un placer para nosotros realmente haberlas recibido acá. No, gracias a ustedes. Bueno, a vos, Marce, que ahí estuvimos en contacto. Sí. Desde hace un montón. Hace un montón, sí, se pospuso bastante, pero llegó el momento. Yo les voy a contar, Marcela, que se dedicaba al arte, nada que ver, un día la invité a participar conmigo en el programa y de hacer sus salidas con arte y sostenibilidad, sustentabilidad, ecología, empezó a armar el programa. Ah, mirá. Perdón, estuvieron charlando. No, realmente una gran productora. Así que les agradecemos, Celeste, Julieta. Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, y a disposición, por supuesto, para cuando quieran. Y bueno, a partir del 10 de diciembre estaremos en la legislatura, así que es muy importante todos los proyectos que tengan que ver con lo socioambiental también en la ciudad. Vuelvo a insistir con esta idea, que muchos creen que no nos pasa nada aquí en la ciudad y en realidad también es parte del extractivismo urbano que sufrimos todos los días. Totalmente. Muchísimas gracias. A vos te invitamos a que sigas en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Bien, ahora. Hablando de encuentros. Hablamos de encuentros. Y nos vamos del craft tipográfico. Así es, haciendo combinación de subte, línea B y línea, ¿o no? ¿E directo? B, H, E, No. O directamente nos vamos caminando hasta el Cabildo y tomamos la E y llegamos al tipográfico. ¿Ves que si no me llevan? Un desastre, te digo, viajando. Bueno, igual hoy ¿Cómo puede estamos ser? en Parque Patricios, así que... Hoy estamos acá bueno. en Radio Parque Vida y vamos a hablar con Agustina Grasso. Ella es periodista ambiental, documentalista y nos va a hablar sobre la presentación de un documental hablando sobre la transición energética. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, y contanos de qué se trata, sin spoilear, obviamente, porque la invitación está hecha para que Esa la vayan. van premier el martes, así Por que... eso. Bueno, pero ¿cómo llegaste? Si querés, contanos cómo llegaste justamente a recabar información para hacer este documental. Bueno, muchas gracias por el espacio. La idea es invitar a todas las personas que nos están escuchando al estreno de este nuevo documental que se llama Transición Energética en Argentina. Justamente es un trabajo que venimos haciendo desde el sitio Escritura Crónica, va a ser nuestro segundo documental sobre temas ambientales. Esto habla, ¿no? Es un documental que habla sobre cómo Argentina debería mutar su matriz, que es mayormente relacionada con petróleo y gas, ¿no? Lo que se llama combustible fósil, a una matriz más bien de energías renovables. Esto va en sentido con lo que se está hablando en el mundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque una de las mayores causas del calentamiento global justamente es la generación de combustibles fósiles. O sea, nuestros autos funcionan a petróleo, funcionan a gas, y eso genera gases de efecto invernadero que calientan la Tierra, ¿no? Entonces, de lo que venimos a hablar justamente es, bueno, como país, qué medidas deberíamos tomar para dejar de calentar tanto la Tierra y tener una matriz energética más amigable con el planeta. Para hacer este documental viajamos a Vaca Muerta, en Neuquén,
y también viajamos a Jujuy para poder hablar del tema del litio y poder hablar con comunidades de ambos lugares que nos cuenten cuáles son las consecuencias de extraer estos metales, ¿no? Sí, muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires y al Tercer Malón de la Paz, que vino justamente para hablarnos, para hacerse escuchar por la extracción del litio allá en Jujuy. Totalmente, totalmente. O sea, es súper necesario poder hablar de este tema con profundidad, poder entender el contexto en el cual se da esta necesidad, ¿no? De trabajar con el litio, de mutar las matrices energéticas justamente y el tema de las baterías. Y como bien vos decís, o sea, el Tercer Malón de la Paz que reclama, ¿no?, la participación de los pueblos en la toma de decisiones, que es algo que lamentablemente cuesta mucho que suceda, ¿no? Muchas veces o ya sean los estados o ya sean los poderes privados, extraen, ¿no?, estos metales y lamentablemente no hay un trabajo de consultoría con las comunidades cuando es una norma legal, ¿no? O sea, nosotros como país estamos en convenio con el acuerdo de la OIT que habla justamente del tema de la consulta previa. Entonces, antes de que empiece un proceso extractivo o antes de que empiece cualquier acción que se va a llevar adelante en los territorios, se debería consultar a las comunidades, que es algo que no sucede. Son todos temas complejos y un poco el desafío que tiene el documental y que espero que estén ahí el martes, que es a las 18:30 en el tipográfico, llevarlo a un lenguaje más ameno, llevarlo a un lenguaje más llano y decir, bueno, yo desde mi lugar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para transicionar mi energía, ¿no?, a una energía más amigable con el planeta? Y va a estar bueno porque además de la proyección del documental, va a haber una feria ambiental, se va a poder ver productos ecológicos de distintos emprendimientos, y también va a haber la exposición de un artista que se llama Joaquín Fargas, con tema molinos de viento eólicos, ¿no?, y algunas paneles solares que ha llevado a la Antártida y que vamos a tener ahí en el tipográfico el martes. Bueno, está hecha la invitación y sobre todo esto de debatir, intentar intercambiar ideas, esto de escuchar a los pueblos que viven en los territorios, que los habitan desde hace tanto tiempo y que me parece que está bueno, por lo menos la búsqueda. Hace un ratito terminamos de hablar justamente con Celeste Fierro, hemos hablado con Gabriel Keppel, que es un dibujante también que está en la lucha ambiental, él con su arte, además de toda una experiencia en temas de medicina, y me parece que es muy importante debatir y sabemos que cualquier debate, cualquier planteo, cualquier cuestionamiento incomoda, pero me parece que tenemos que dejarnos incomodar y abrir las cabezas, abrir nuestros corazones para poder debatir justamente y encaminarnos para algún lado sin que haya despojo, sin que haya maltrato en el medio ambiente. Sí, tal cual. En este momento actual que está viviendo Argentina es súper importante que estos temas sigan estando en agenda, que estos temas se sigan hablando, que se los apropie la sociedad, ¿no? Hay una famosa frase que dice que no se puede defender lo que no se conoce. Y un poco lo que busca este documental justamente es que sepamos como argentinos, como argentinas, todo lo que tiene nuestro país también para poder defenderlo, relacionado con los bienes naturales, relacionado con lo cultural, ¿no?, relacionado con el cuidado a la pacha. Y eso es súper, súper importante, poder escuchar las voces de distintos sectores de la sociedad, que es lo que busca el documental, ¿no? O sea, digo, desde académicos, desde comunidades originarias, abogados ambientalistas, ¿no? Como es un intercambio de voces, que me parece súper importante que en el momento actual en el que estamos se haga ese intercambio, ¿no? Porque muchas veces quizás queda en que tal persona quizás es la que tiene el conocimiento o tal sector es el que lleva adelante la lucha y pone el cuerpo, y diferente es entender, ¿no? Generar una conciencia más amplia para que todos y todas podamos entender qué es lo que está pasando en el país. La invitación está hecha. Estás invitado, invitada a debatir, a escuchar primero, después a debatir, a cuestionarte, cuestionar. Me parece que está muy bueno. Gracias, Agustina. Te mandamos un abrazo y seguramente acá el martes la productora nos vemos. Sí. confirma Vamos a presencia. estar ahí.
en el tipográfico. Recordamos que el espacio cultural tipográfico está en Avenida San Juan 3246. Muy bien. Y va a estar Agustina Grasso, ella es periodista ambiental, documentalista, con una presentación. ¿Querés desanunciarte, diríamos, en una canción vos, Agustina? Te agradecemos este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, despidiéndote con el nombre del documental y haciendo vos personalmente la invitación. Ay, buenísimo. Bueno, las invito el martes a las 18:30 en el Centro Cultural Tipográfico a venir a ver el estreno del documental Transición Energética en Argentina, que busca justamente cruzar las voces de distintos sectores de la sociedad para entender cuál es el desafío que tiene el país para ir hacia las energías renovables. Muchísimas gracias, Agustina. Gracias a ustedes, un beso grande. Un abrazo grande. Agustina Chau, Grasso, chau. ella es periodista ambiental, documentalista, y el martes 28 va a estar en Avenida San Juan 3246. ¿La hora, Marce? 18:30. 18:30. Bueno, las redes de Agustina es Cronista Millennial. Agustina Grasso, ¿por qué no se lo preguntamos? Tenés razón. Nos quedamos ahí muy flojos. En Pero realidad, bueno. vos decís nos quedamos y me estás diciendo quedaste flojo. Y sos vos el que hablas. ¿Vos qué decís, Lucas? Me lo dijo. ¿Quién dirige acá? Mira, Lucas, qué Yo bien. estoy desde el lado de atrás siempre, no agarro el No, micrófono. estás acá, voy a estás tener saliendo en que el streaming. Yo te ponerme estoy viendo a vos firme. en el streaming, ¿eh? Voy a tener que ponerme firme, bueno. Avenida San Juan 3246, Ciudad de Buenos Aires. Te esperamos el martes. Yo voy a estar ahí. Voy a estar de local igual, también. Al lugar Claro. que voy estoy de local. Tenés razón. Estás en todos Bueno. lados prácticamente. Soy Drupi. Estás El otro recorriendo- día hablábamos con alguien y decía, es como Drupi. Y había alguien que no sabía quién era Vas al Drupi. Auditorio Craft, está Marcela, venís a Radio Parquera, está Marcela, vas al tipográfico, está Marcela, está Marcela. Es que no me deja hablar, se dan cuenta. Bueno, ¿no? decí lo que Tiene tengas que para meter un bocado. Bueno, dije los números de teléfono y me mandan un mensajito y me dice, llamé y me atendieron en otro lado, cargándome porque me había equivocado con un número. No, sí, dijo un número muy extraño. Dijo un número muy extraño de una manera muy extraña. Ay, ella, mirá lo que me dijo, todo porque yo en realidad dije el número pero lo dije muy Lo raro. dijiste como raro, raro, sí. rápido, así, bueno. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahora te invitamos a que sigas con nosotros. Ahora nos vamos a escuchar una hermosa canción de The Clash, Magnificent Seven, para volver a ecológicamente. Me dice el que sabía inglés y no sé inglés. FM 105.9. Y vamos a hablar con un amigo de la casa, Marcela. Es Sí. un amigo un amigazo que nos explica, nos tiene paciencia. Digo que ya teníamos que hablar la semana pasada y se nos fue el tiempo y bueno, lo convocamos para hoy Y él nos dice que sí. agradecerle siempre dispuesto. Muchísimas gracias, Raúl. Hablamos de Raúl Montenegro, él es profesor titular plenario de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, mejor dicho, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, falta más, es un gusto. Bueno, estamos en momentos en los que las charlas que nosotros hemos tenido con esto de esa calecita que gira, gira, gira y es difícil de detener ni hablar de cambiar su sentido, y estamos viendo un momento con propuestas extractivistas que son muy profundas en estos tiempos, Raúl. Sí, sobre todo en el caso de Córdoba, por ejemplo, creo que sobre todo como se avecina un cambio dentro de lo que es la legislatura, se ha dado, por ejemplo, que se ha apresurado la aprobación de normas, ¿no? Y dentro de esas normas, sobre todo, hay una norma que tiene que ver con el manejo de cuencas, pero sobre todo en beneficio para el sector productivo. Ese es uno. Y el otro es la creación de una autoridad de cuencas, pero sin tener en cuenta, primero el tema de participación, de que son cosas que hay que debatirlas, ¿no?, con otros actores, y sobre todo en el caso de la nueva autoridad de cuenca,
termina derogando todos los comités de cuencas que habían sido creados por ley y que desde el gobierno no se habían puesto a funcionar, ¿no? Sí, hoy justamente es un día que parece que todo se encamina a hablar de la palabra debate. Esto de debatir, de escuchar a los pueblos, a aquellas personas, comunidades que habitan los territorios, sobre todo cuando hay una actividad que se va a desarrollar en esos sitios. Es importantísimo y lamentablemente lo que escuchamos también es todo lo contrario, que sucede todo lo contrario, que se imponen, que no se respetan las leyes que existen, otras que se revierten, otras que se derogan, y bueno, y estamos en una situación en la que ya hemos hablado varias veces, parece complicada. Sí, yo creo que son épocas complicadas y de alguna forma también peligrosas, porque hemos visto, por ejemplo, una serie de intercambios en donde de alguna forma medidas que puedan justamente afectar a las comunidades o las personas serían eventualmente reprimidas, ¿no? Incluso tal vez uno de los elementos que más me ha preocupado, y creo que muchísimas organizaciones sociales también, es buscar un cambio dentro de la normativa para que las Fuerzas Armadas puedan también ser parte de todos los mecanismos de control que corresponde, por ejemplo, a las policías en cada provincia, ¿no? Que ya de por sí han tenido comportamientos verdaderamente lamentables, como el caso de Jujuy, en donde ha habido una represión verdaderamente feroz, no solo de las comunidades indígenas, sino también de los maestros que estaban justamente tratando de que sus derechos sean respetados. Yo creo que, por ejemplo, esta es un elemento muy, muy preocupante, ¿no? Porque supuestamente ya se había aprendido de que no tienen que mezclarse estos dos roles, ¿no? Lo que son Fuerzas Armadas, de lo que es la policía. Y tal vez por eso ha habido comunicación de muchas organizaciones colegas desde fuera del país, muy, muy preocupados, incluso ofreciendo todo el apoyo, porque realmente hay una preocupación muy grande, porque pensemos que ya ha habido un avance notable de los intereses corporativos y de gobiernos vinculados a intereses corporativos, para, por ejemplo, el aumento de actividades extractivas, caso, por ejemplo, de litio en la zona de Jujuy, pero esto mismo se está dando en distintos lugares. Entonces, una apertura mucho más abierta aún para actividades extractivas y para colmo, con estos mecanismos que por lo menos están flotando en el aire, ¿no? De que se reprimirían las protestas, es muy grave, pero ¿por qué? Porque ya de por sí yo diría que los sucesivos gobiernos que han estado vigentes hasta hace muy poco han abierto notablemente las puertas a todos estos procesos extractivos, y lo que viene ahora no sería mucho más distinto, pero con estas amenazas de mayor represión. Y realmente la única forma que tienen las sociedades cuando hay este avance sobre los derechos de las personas, con destrucción del ambiente, destrucción de la salud, es la resistencia, ¿no? Es decir, es protestar respetando las leyes, en forma pacífica. Eso es clave, pero si esto no va a ocurrir, es decir, si se están de alguna forma circulando estos mensajes de mayor represión, es muy preocupante, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Y además es increíble que esto
empiece a profundizarse, este clima empieza a sentirse tan preocupantemente, habiendo cumplido 40 años de democracia? Yo creo que se percibe esta atmósfera, por lo menos yo diría en este momento, con un cierto sello de amenaza, más que de hecho en sí mismo, pero no deja de ser muy, muy preocupante, ¿no? De hecho ya ha habido organizaciones, colegas, personas que están vinculadas al acompañamiento de las luchas ciudadanas, que ya muestran, tienen justamente temor a que esto se agrave. Pensemos que ya en Córdoba nos ha tocado vivir con el tema de la autovía. Ustedes recuerdan cuando la policía ingresa de noche a un campamento de protestas familiares, porque recordemos, eran protestas de familias para que esa autovía, en ese momento ilegal, rompiera los ambientes nativos y sus propias formas de vida. Y ustedes recuerdan cómo se desarmó esa protesta de noche, casi como recordando las épocas de la dictadura. Entonces, si eso estaba pasando ya, una vuelta de tuerca, una mayor represión, pensemos que la misma persona que estuvo vinculado a procesos represivos, por ejemplo, en comunidades indígenas de la Patagonia, como es el caso de quien ocupaba el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, que es Patricia Bullrich, vuelve, por ejemplo, al área de seguridad, ¿no? Entonces, todo esto creo yo son como luces rojas que esperemos que no pasen de ser solamente destellos de luces, ¿no? Y no pase a ser realidades. Sí, absolutamente. Y preocupa, no solamente preocupa este tipo de advertencia, amenaza o como se lo quiera llamar, sino que preocupa por el hecho que es gravísimo no permitir que el pueblo, las comunidades expresen. Es como muy, muy, muy fuerte eso, es muy fuerte. Fíjate vos, yo estaba recordando recién, hay 3 colegas que también recibieron el Premio Nobel Alternativo, que son de Arabia Saudita. Arabia Saudita, país con el cual ustedes habrán escuchado, han estado ahondando acuerdos comerciales, en el caso particular de la propia provincia de Córdoba. De estas 3 personas estaban en la cárcel justamente porque por haber salido a protestar. Quiero aclarar, en total paz, pero resulta que en Arabia Saudita está prohibido no solamente los partidos políticos, sino está prohibido cualquier mecanismo que implique protestar. No puede salir ni siquiera una persona con un cartel diciendo no estoy de acuerdo con algo. De hecho, a una de estas 3 personas con quienes he venido apoyando en su momento, justamente murió en la cárcel. A raíz de eso hubo una gran protesta internacional, siguen presos 2 de los colegas. Y esto es un caso extremo, ¿no? El caso de Arabia Saudita, pero nos muestra qué terrible cuando se establecen regímenes autoritarios en donde le quitan a las personas la posibilidad de protestar. Y en el caso de Argentina, y nosotros yo creo que alguna vez lo hemos hablado, para nosotros la resistencia pacífica y legal forma parte de la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque si realmente las normas se aplicaran, tuviéramos funcionarios que estén más del lado de las normas, de las leyes y de las personas, no habría por qué protestar. Pero se termina protestando por la absoluta arbitrariedad con que se actúa. Pensemos que en el caso, por ejemplo, de Juan Schiaretti,
que durante el proceso proselitista, en lo que era la elección para presidente, mostró a Córdoba como si fuera una especie de isla de la fantasía, ¿no? Donde todo estaba bien, cuando en realidad estamos totalmente acostumbrados de que se le ocurrió al gobernador hacer un canal para traer agua del río Paraná hasta Córdoba, pero no se le ocurrió hacer un estudio de impacto ambiental y al mismo tiempo del estudio de impacto ambiental hacer una audiencia pública. Entonces, digo, yo creo que si ya se dan este tipo de situación, llamémosla una atmósfera de represión, casi diría yo, anunciada, no deja de ser muy preocupante porque, insisto, no nos queda otra alternativa, sobre todo en el caso de Argentina y otros países de América Latina que comportan esta situación, en donde la protesta es una herramienta muy, muy poderosa para evitar justamente los avances corporativos y de gobiernos que siempre ven con más simpatía a los sectores corporativos que los sectores populares, ¿no? Totalmente, sí, un panorama difícil y, Muy. y unos anuncios, por lo menos esta perspectiva que se puede ver, pinta como preocupante. Así es, porque tal como lo decías vos, si existen leyes, normativas, no se cumplen y ni siquiera se puede salir a intentar protestar o mostrar un desacuerdo o proponer otra cosa, realmente se está hablando de un panorama muy complicado que creíamos, insisto, por lo menos yo, creíamos que había quedado muy pero muy atrás. Sí, yo creo que yo también, si bien es cierto que pensemos en el caso de Jujuy, pensamos en el caso de Córdoba, todos los mecanismos desplegados por el gobierno provincial para evitar que se proteste, decía, bueno, si bien estaba todo esto, pero de alguna forma pudo, pese a todo, hacerse la protesta, ¿no? Pensemos que si no hubiese habido protesta, Monsanto, la gran planta para producir semillas de maíz transgénico, ya están instaladas más bien en Argentina si no hubiera habido miles de personas protestando en la calle, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa ahora es que si ya estábamos por allí con algunos de estos pequeños ejemplos en donde de alguna forma, pese a todo, se pudo protestar, ¿qué pasa si esta atmósfera de represión se extiende, ¿no? Y lo que es más, pensemos que en el caso de ambiente, es algo muy, muy curioso, pero el tema de ambiente prácticamente ni siquiera fue tocado en el debate presidencial. Creo que una sola de las candidatas hizo una mención y hubo apenas un atisbo, pero muy insignificante por el candidato oficialista en ese momento, pero realmente el tema ambiente yo diría de que estuvo ausente de los sectores partidarios, políticos partidarios con posibilidades de acceder a la presidencia, ¿no? Y en este momento, no nos engañemos, dentro de esa imagen casi circense de cuáles son las áreas ministeriales que vuelan, una de esas áreas es justamente la de ambiente. Por lo menos como ministerio, no sabemos si se mantiene como secretaria, pero el panorama yo lo veo bastante oscuro, por eso es tan importante este apoyo que veo que se está dando desde organizaciones colegas, de personas de distintos sitios, como para decir, los acompañamos, estamos con ustedes, estamos atentos, porque ellos también están preocupados por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, totalmente, y ante esta preocupación, el rol que por ahí nos toca es esto, es juntarnos con personas como vos, nos informás, nos contás, aprendemos juntos, juntas y bueno,
e intentar que cada vez más personas justamente conozcan qué es lo que está sucediendo. Por lo menos intentarlo. Claro, no, yo creo que afortunadamente los sistemas de redes, los sistemas de comunicación, aparte que obviamente se han multiplicado, también una gran sensibilidad por buena parte así de los medios de comunicación social, terminan generando un mecanismo de resistencia bastante fuerte, ¿no? Entonces, como decías vos, yo creo que la clave primero es tratar de purificar las noticias, ¿no? O sea, porque también son épocas que vienen muy contaminadas con fake news de todo tipo. Algunas de ellas terminan haciendo que hasta las propias organizaciones en lucha puedan embarcarse sin fundamento técnico en alguna lucha. O sea, es muy importante el depurar las noticias, chequear, triangular, para saber que lo que estamos manejando es algo real, no es una fake news, una noticia falsa. Ese me parece que es un punto. Y el otro que le decías vos es el de unirnos, ¿no? Todas esas diferencias que pueda haber entre un grupo A, un grupo B y un grupo C, darse cuenta que las amenazas son mucho más grandes. Yo, por ejemplo, yo no sé hasta dónde se va a avanzar con esto de modificar la legislación para que, por ejemplo, propietarios de personas que viven en otros países puedan adquirir tierras incluso en zonas de frontera. Entonces, esta extranjerización, por ejemplo, de las distintas propiedades, incluso en lugares de Cuenca, es algo que preocupa muchísimo, ¿no? Por eso espero que se sienta un poco el rugido de la sociedad, porque esto es bien interesante lo que estamos hablando, porque yo creo que ante los rugidos teóricos de cambios, también hay que mostrar los rugidos de quienes están organizados y que van a resistir cuando esos cambios sean violatorios de las normas, afecten la salud o directamente representen un daño para el ambiente. Pensemos que en algún momento el que es el actual presidente electo llegó a decir de que no era problema que se contaminaran los ríos, ¿no? Entonces, me parece que el primer problema que tenemos con el actual presidente es el mismo que tenemos con el actual gobernador todavía hasta el 10 de diciembre, que es Juan Schiaretti, y que son personas que muy poco formadas en estos temas. Es lamentable, pero realmente son muy poco formadas, han leído muy poco. Entonces, de pronto, Milei cree que un río es solamente agua, como pienso que debe pensar muy parecido el gobernador Schiaretti, ¿no? Cuando en realidad son ecosistemas con muchos organismos, una diversidad. Entonces, creo que ese también es una parte del problema, y es el de tener poca formación en las personas que toman decisiones, ¿no? Fundamental. Raúl, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer para nosotros. Ese es el kit de la cuestión. Seguir juntándonos entre diferentes lugares, sectores, comunicación, ciencia, medicina, luchas, referentes ambientales, para poder entre todos entretejer eso que corresponde para defender justamente lo que hay que defender, este tema socioambiental. Raúl, te agradecemos mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes, y recordar un poco siempre lo que decía Don Atahualpa, Donata, cuando decía que una gota de agua, con ser poca, con otra se hace aguacero, ¿no? Y yo creo que tenemos que asumir que aun siendo gotitas de agua separadas, una vez que uno se une, no solamente puede ser un aguacero, sino que puede ser realmente una lluvia torrencial que se oponga a la ignorancia, que se oponga al autoritarismo, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes.
Un placer, Raúl, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Saludos para allá, para toda la comunidad. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hablábamos recién con Raúl Montenegro, él es profesor titular plenario de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Además es director del Campus Córdoba de los premiados con el Nobel Alternativo y también es presidente de FUNAM. Marcela, programón. Programón, sí, la verdad que sí, mucha info, mucho para charlar, mucho para debatir, mucho para pensar, ¿no?